contenidos que nos van a evaluar en la prueba intersemestral de la asignatura Sistemas Nervioso, Endocrino y Reproductor. Les damos la bienvenida a estos encuentros de superación, donde tendremos nuestra primera clase, conferencia repaso de médula espinal y plexo nervioso. Quiero recordarles que el contenido correspondiente a la especialidad de embriología deben de estudiarlo por separado, teniendo en cuenta que aquí solo trataremos un solo contenido de embriología, y es la embriología del ojo y el oído. Así que Almeida les da la bienvenida y vamos a comenzar con los contenidos que nos tocan en esta primera clase. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es la parte inferior del sistema nervioso central, que se va a encontrar ubicada dentro del canal vertebral y se divide en 31 segmentos medulares, conectados a través de los nervios espinales a los segmentos corporales. Deben ahí darse cuenta en la imagen donde hay una foto del sistema nervioso central en plenitud y la médula espinal está dentro de esa columna vertebral. Recuerden que la médula espinal más el tronco encefálico constituyen el sistema nervioso segmentario. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? Tiene función conductora, ya que a través de ella discurren haces de fibra que llevan la información desde esa médula espinal hacia los suprasegmentos, que son esas vías aferentes y las vías sensitivas o eferentes que lo hacen viceversa, desde los suprasegmentos hasta la médula espinal. También tiene una función refleja, ya que constituye un centro nervioso importante en donde se integran un gran número de reflejos y constituye la vía final común, ya que en ella van a terminar las vías piramidal y extrapiramidal. Estas vías que atenderemos un poco más adelante. ¿Cuáles son los medios de fijación de la médula espinal? Pues bien, la médula espinal se va a fijar en el extremo superior con la médula oblongada. La médula oblongada ahí está marcada por el circulito amarillo. Esta se va a continuar directamente con el encéfalo. En su extremo inferior lo hace por la prolongación de la dura madre, llamado ligamento coxígeo, que envuelve al filum terminal que se va a insertar en el coxis. Mientras que por los lados lo va a hacer por medio de los ligamentos dentados. Ligamentos dentados, que es lo que constituye la unión de esa dura madre hacia esa superficie. ¿Cuáles serían entonces? ¿Con qué se va a relacionar la médula espinal? Sencillo. La médula espinal se relaciona en primera instancia con los ligamentos dentados. También lo hace, ahí hay una imagen de la médula espinal con esos ligamentos dentados, y tenemos la dura madre y la pía madre. Esto constituyen las meninges, que es con quien se va a relacionar la médula espinal, además del tejido adiposo y los espacios venosos intrarraquídeos. La médula espinal se va a extender desde la primera vértebra cervical hasta la segunda vértebra lumbar. En caso del adulto, recuerden que en el niño esta amplitud de la médula espinal es un poco más amplia. Además de esto, tenemos que por arriba se va a continuar con la médula oblongada y está señalada por debajo por el filum terminal que se va a insertar en el coxis. ¿Qué es una intumescencia de la médula espinal? Nos vamos a dar cuenta que la médula espinal tiene dos intumescencias, una cervical y una lumbar. ¿Qué son las intumescencias? Pues bien, las intumescencias son abultamientos de esta médula espinal y corresponden con los segmentos que dan origen a los nervios espinales que van a inervar los miembros superiores e inferiores. La intumescencia cervical, aunque es menor que la lumbar,
es más especializada, teniendo en cuenta que está en relación directa con la inervación de la mano, o sea, de los miembros superiores como órgano de trabajo. Aquí está una imagen del sitio adecuado de la realización de una punción lumbar. En caso de un neonato, de un niño recién nacido, se debería realizar entre L4 y L5. En caso de un adulto, entre L3 y L4. La configuración externa de la médula espinal, primeramente tenemos aquí una imagen de dos segmentos medulares de la médula espinal. Tenemos surco mediano posterior en la parte posterior, el surco posterolateral. Tenemos un surco anterolateral y la fisura mediana anterior. Quiero que recuerden, ese surco anterolateral contiene las raíces anteriores y el posterolateral contiene las raíces posteriores. Tenemos también la presencia del ganglio espinal y del nervio espinal. Estos se distribuyen en tres funículos. Tenemos el funículo posterior, el funículo anterior y el funículo lateral. En la diapositiva hay un pequeño error, el que está en la parte de arriba es el funículo posterior. Configuración interna de la médula espinal. Tenemos a la médula espinal, que contiene una sustancia blanca que se encuentra en el centro, en la periferia, y la sustancia gris ubicada en el centro. Ahí está la imagen. La sustancia blanca forma cordones por donde viajan tractos y fascículos con fibras largas o ascendentes, fibras largas descendentes y fascículos propios de asociación. En caso de la sustancia gris, que forma columnas, hay cuernos y núcleos. Se encuentran los núcleos sensitivos, motores y vegetativos. La disposición de la sustancia que va a tener la sustancia blanca en esta médula espinal, aquí la tenemos, y tenemos la presencia de tres cordones: el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Aquí veremos que en el cordón posterior, ahí está señalado en color azul claro, tenemos los fascículos gracílico uniforme, ambos dos son ascendentes, lo verán un poco más adelante en la vía dorsal meniscal. En cordón lateral, que va a estar marcado ahí en amarillo, tenemos entre los fascículos ascendentes el espinotalámico lateral y espinocerebelosos anterior y posterior, y descendentes el córtico espinal lateral y los tractos rubroespinal y olivoespinal. En caso del cordón anterior, señalado en la imagen con un color rosa, tenemos entre los tractos ascendentes el espinotalámico anterior, y en caso de los tractos descendentes vamos a tener córtico espinal anterior, tecto espinal, vestíbulo espinal y retículo espinal. Ahora, ¿cómo van a ser los núcleos de la sustancia gris? Ahí hay una imagen que contiene todos los núcleos, pero vamos a verlos por separado en cada uno de los cuernos. Cuerno posterior, vamos a tener la presencia de tres núcleos, y ahí tenemos el núcleo torácico señalado en color amarillo. Tenemos el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, que se señala en color azul fuerte, y los núcleos propios. En el cuerno anterior vamos a tener la presencia de los núcleos somáticos motores mediales y laterales, mientras que en el cuerno lateral tenemos a los núcleos vegetativos, en este caso los núcleos intermedios laterales. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Pues bien, es la parte del sistema nervioso que va a conectar al neuroeje, o sea, la médula espinal y el encéfalo, con el resto de los órganos y estructuras del cuerpo. Los nervios espinales. Bonitos, son nervios que originan en la médula espinal. Son 31 par de nervios y se disponen segmentariamente a todo lo largo de esta médula. Son nervios mixtos formados por una raíz
sensitiva y una motora. ¿Cómo se distribuyen estos nervios? Facilito. Tenemos la distribución como 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Para estudiar los plexos nerviosos es necesario conocer el nombre del plexo, su situación, la constitución, la clasificación de los ramos principales y el territorio general de inervación. Así lo haremos. A continuación tenemos al plexo cervical. Ahí tienen una imagen de lo que sería el plexo cervical. Está situado profundamente en el cuello, por delante de los procesos transversos de la tercera y cuarta vértebra cervical y de los músculos escaleno medio y elevador de la escápula. Está constituido, se forma por la unión entre el cruzamiento de los ramos ventrales o anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, o sea, desde C1 hasta C4. Los nervios de este plexo cervical se clasifican en sensitivos, motores o mixtos. Vamos a tener aquí los ramos, ahí están: occipital menor, auricular magno, transverso del cuello, supraclavicular, nervio frénico, la anastomosis con el accesorio y las raíces superiores o inferiores del asa cervical. Nervio frénico, que quiero que sepan que es el nervio mixto de este plexo, que inerva al pericardio, la pleura y el diafragma. En cuanto al territorio general de inervación, los ramos sensitivos van a inervar la piel de la cabeza, cuello y hombros, y los ramos musculares van a inervar los músculos del cuello y parte del esternocleidomastoideo y el trapecio. Tenemos también el plexo braquial, ahí hay una imagen. Se sitúa, los ramos que dan origen al plexo van a emerger de la fosa supraclavicular en el espacio triangular entre los escalenos anterior, medio y la primera costilla. Se forma por la unión entre cruzamiento de las ramas ventrales de los últimos 4 nervios cervicales, el primer torácico y un ramo de C4. Del plexo braquial, los nervios se van a clasificar en largos y cortos. Recuerden que en la primera unión se van a formar los troncos primarios y en la segunda los 3 fascículos o troncos secundarios. Ramos cortos, vamos a tener aquí el dorsal de la escápula, el torácico largo, el subclavio, el supraescapular, los pectorales, subescapular, toracodorsal y el nervio axilar. Axilar, que es uno de los más cortos y el importante en caso de eso. Tenemos entre los ramos largos los procedentes del fascículo medial, que son el nervio ulnar, braquial cutáneo medial y antebraquial cutáneo medial. El fascículo lateral nos deja el músculo cutáneo, mientras que el posterior nos da el radial. La unión entre el medial y el lateral nos da el nervio mediano. ¿Cuál es el territorio general de inervación? Ahí se los dejo en una diapositiva. Músculo cutáneo va a inervar la piel de la zona anterolateral del antebrazo y la región del grupo anterior del brazo. Mediano va a inervar la mayoría de los músculos del grupo anterior del antebrazo y la región tenar. Ulnar, músculos anteriores del antebrazo que no fueron inervados por el mediano. El radial, músculo y piel posterior del brazo y antebrazo, además parte de la mano. Braquial cutáneo medial, sensitivo, va a inervar piel de la parte medial del brazo, y antebraquial cutáneo medial también va a ser lo mismo, es únicamente sensitivo y va a inervar la parte medial del antebrazo. Antes de pasar a los nervios intercostales, recordarle cuando escuchan la palabra cutáneo es un nervio sensitivo y solamente va a inervar piel, ¿ya? Y en la región donde lo hace, por eso antebraquial, anterior de la piel, y braquial, lateral de la piel. Nervios intercostales, tenemos que no forman ningún plexo, quiero que lo recuerden, nervios intercostales no forman plexo. Son las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos, desde T1 hasta T2. Pasan por debajo del cuello de las costillas al espacio intercostal, situándose entre los músculos intercostales. Los 6 primeros llegan al borde del esternón, los 6 inferiores pasan a la pared abdominal entre los músculos transverso y oblicuo, hasta llegar al recto, donde perforan la vaina. El 12º nervio intercostal, que se denomina el nervio subcostal, se acerca a la sínfisis pubis y termina en la parte inferior del recto y el piramidal. Plexo lumbar. El plexo lumbar se forma por la unión entre cruzamiento de los ramos ventrales de los 3 nervios lumbares superiores y la parte superior del cuarto, además de un ramo del 12º nervio intercostal.
Está situado por delante de los procesos costiformes de las vértebras lumbares y en el espesor del músculo psoas mayor. Ahí hay una imagen que representa este plexo. Los ramos importantes de este plexo, ahí están los ramos musculares. Para los músculos psoas mayor y menor, cuadrado lumbar e intertransversarios lumbares laterales. Hilo hipográstico, que va a inervar el músculo transverso y oblicuo interno del abdomen, además parte de la superior de la nalga y el canal inguinal. Nervio ilioinguinal va a inervar pubis, escroto y labio mayor. Génito femoral inerva el muslo mediante el ramo femoral y las envolturas del testículo mediante su ramo genital. Femorocutáneo lateral inerva principalmente la piel, la cara lateral del muslo y la rodilla. Plexo sacro es el más grande de todos los plexos y se va a componer por la unión entre cruzamientos de ramos ventrales del cuarto al quinto lumbar y los ramos análogos de los 4 sacros. ¿Cuáles son esos ramos cortos que debemos conocer? Los ramos musculares que inervan el piriforme obturador interno junto con el gemelo y el cuadrado femoral. Nervio glúteo superior, que inerva el glúteo medio, mínimo y tensor de la fascia lata. Glúteo inferior va a inervar glúteo máximo y la cápsula de la articulación costal y el coxal. Y el pudendo inerva el esfínter del ano y la piel del área. Órganos genitales, así como sus ramos terminales que inervan la piel de los mismos. Aquí hay una imagen de ese plexo sacro. Ramos largos del sacro. Quiero que conozcan al femorocutáneo posterior, que va a inervar la parte posterior del muslo y la pierna, y el más largo de todos, más grueso, es el isquiático. Es el nervio más grueso del organismo y inerva todo el miembro inferior. Se divide en múltiples ramos, que está el tibial, peroneo y los ramos musculares. Recuerden que estas conferencias se dan para que ustedes conozcan en sí a lo que le dieron más importancia en cuanto a las clases, talleres, las conferencias y los seminarios que fueron dando. Estos contenidos son de gran importancia para su desarrollo como médico, además de conocerlo para enfrentarse a esa prueba intersemestral que será en la semana número 11, que tiene los contenidos, por supuesto, anatomía, histología y embriología del sistema nervioso. Y es necesario que lo conozcan. Estas son las conclusiones. Pueden leerlas, aprenderlas y buscar de ahí mismo, de las conclusiones, en sí el contenido que deben de conocer para enfrentarse a esta prueba. Nos vamos a ver en un próximo encuentro. Recuerden mantenerse al día. También tenemos las asignaturas de metabolismo y nutrición, que serán enviadas a ustedes estos videos más adelante. Mientras tanto, yo me despido aquí. Esto es, recuerden, una ayuda que estoy yo y mi equipo haciendo para que lleguen con contenido y no se dejen dispersar en estas vacaciones de lo que verdaderamente nos interesa, que es hacernos médicos. Que disfruten sus vacaciones, pero enfóquese, aunque sea 1 o 2 horas al día, en los contenidos de la asignatura. Nos vemos en un próximo encuentro, que ya sería sobre tronco encefálico y pares craneales. Me despido. Con ustedes ya me conocen, Lázaro Almeida Fuente, de la Brigada 13. Muchas gracias.